Que el Señor los bendiga y bienvenidos a esta lección 5 del curso de Introducción Avanzada a la Biblia. Hoy vamos a ver crítica textual, su complejidad. La vez pasada nos introducíamos a la crítica textual y decíamos ciertas verdades como no existen los manuscritos originales. No existen esos textos, se deterioraron con el tiempo. Lo que tenemos nosotros es una gran cantidad de copias de esos manuscritos originales. Y entonces queremos reconstruir a partir de esas copias el texto original. Obviamente, en las copias que tenemos existen una gran cantidad de errores o variantes, le vamos a llamar. Cuando un manuscrito dice una cosa y otro manuscrito dice otra, a eso nosotros le llamamos variante. Pues bien, tenemos una gran cantidad de manuscritos. Aquí en mi pantalla tenemos unos cuantos nada más. Por decirlo así, tenemos 16. Pero en realidad son muchos más. Del Nuevo Testamento, por ejemplo, en griego tenemos más de 5.000 manuscritos. Si a eso sumamos los manuscritos que tenemos de latín, tenemos 10.000 más, serían 15.000. Y si sumamos los que tenemos en otros, como en siríaco, en eslavo, en copto, agregaríamos unos 8.000 más. Así es de que es una gran cantidad de manuscritos. Las variantes que nosotros tenemos sería cuando un manuscrito dice una cosa y otro otra, o cuando un grupo de manuscritos dice una cosa y otra cosa, a eso le llamamos variante. Las variantes son 300.000. ¿Cómo podemos a partir de 5.000 manuscritos más 10.000 más 8.000, a partir de todos estos manuscritos, cómo podemos reconstruir el texto original siendo que hay más de 300.000 variantes o 300.000 errores, por decirlo así? ¿Cómo descubrirlos? ¿Cómo encontrar el texto original? Bien, a eso se refiere la crítica textual. Y estos críticos textuales han trabajado por cientos de años. Prácticamente la crítica textual surgió en Alejandría, pero hasta el día de hoy, y sobre todo los últimos 100 años, se ha trabajado mucho en ella. Bien, aquí ponemos nada más unos cuantos cánones para que entendamos la complejidad de esta ciencia. No es un curso sobre crítica textual. No pretendemos ser críticos textuales, simplemente comprender qué es lo que se hace. Coloco aquí 5 reglas. Hay muchas más. Son cientos de reglas. Lo primero es que esos 5.000 manuscritos los vamos a clasificar en familias y no vamos a tomar los manuscritos de manera individual. Digamos, aquí tenemos 16 manuscritos. Muy bien. Si hay una variante, sería para nosotros fácil decir, bueno, contemos los 16 manuscritos y veamos a qué variante apoya la mayoría de manuscritos. Aparentemente esa sería la solución, pero eso es un error. Traigo a colación un ejemplo del Antiguo Testamento. En la época de Elías, allá en el Monte Carmelo, está Elías y 450 profetas de Baal. Si les preguntamos a ellos cuál es el Dios verdadero, resulta que Elías va a quedar solito y 450 van a opinar que es Baal. Pero sabemos nosotros que esos 450 están equivocados. Así es de que aquí podría pasar lo mismo. Podría ser que un manuscrito estuviese en contra de 15 en nuestra pantalla. Pero, ¿qué tal si ese uno es el que tiene la verdad? No siempre la mayoría tiene la razón. Y eso los críticos textuales lo entendieron hace mucho tiempo. Por lo tanto, ellos empiezan a clasificar por familias. Vamos a suponer, por ejemplo, que hay 3 familias. Una de ellas tiene 16 integrantes. La otra tiene nada más 5 y la otra 2. Y entonces se va a determinar qué se va a cenar, por ejemplo. Resulta que la familia que tiene 16 integrantes siempre ganará en sus decisiones porque ellos unirían sus votos y tendrían 16 votos contra nada más 7 de las otras 2 familias. Entonces la democracia no funciona así. Los críticos de la democracia han dicho que la democracia es 5 lobos y una oveja decidiendo qué van a cenar. Obviamente el voto de los lobos va a ganar. Y aquí sería algo semejante. Entonces, para salir de este impasse, los críticos textuales dirían, cada una de las familias va a tener un voto. Y entonces nada más habría 3 votos. Y así se va a determinar el texto original. 2
apoyan X variante y una apoya la otra, y no por la cantidad de manuscritos. Así es de que no se van a contar los 5.000 manuscritos para saber cuántos de ellos apoyan X variante, sino que se va a hacer un tipo de esquema para agrupar los 5.000 manuscritos en familias. Es decir, a qué familia van perteneciendo. Y entonces reducimos el problema, ¿sí? Por ejemplo, podemos colocar los manuscritos y ver de qué copia es copia y así avanzar a una clasificación. Bien, veamos otro de los cánones, la variante más cercana al original, no más antigua. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que teniendo estos 16 manuscritos, podríamos nosotros decir, X manuscrito es más importante porque es más antiguo y X manuscrito es menos importante porque es más joven, más moderno. Esto a simple vista parecería correcto, pero ¿qué tal, por ejemplo, si el manuscrito antiguo es copia de un manuscrito deficiente? Entonces, su antigüedad no importa. O si, por ejemplo, este manuscrito que estoy señalando con el cursor perteneciera, por decirlo así, al siglo V. Este otro que estoy señalando con el cursor, aunque esto no es verdad, es un manuscrito muy antiguo realmente, pero perteneciera, por decirlo así, al año 1000. Entonces, diríamos, el manuscrito 1 es más valioso que el manuscrito 2 porque es 500 años anterior, más antiguo. Pero ¿qué tal si este manuscrito, que es 500 años anterior, es copia de un manuscrito escrito en el siglo tercero? Ya. ¿Y qué tal si este manuscrito que tenemos del año 1000 realmente es copia de un manuscrito existiendo en el siglo segundo? Es decir, aunque es copia de un manuscrito más valioso y más antiguo. En cambio, el manuscrito que a simple vista es antiguo es copia de un manuscrito no tan antiguo como el que nosotros teníamos antes. Entonces, no tenemos que determinar realmente la calidad de un manuscrito por su antigüedad, sino que tenemos que determinarla realmente por qué tan cercano está al original. Por ejemplo, una copia del original, aunque sea del año 1000, es más valiosa que una copia de una copia de una copia de una copia del original que date del siglo V. Es un simple ejemplo. Entonces, tenemos que ver qué tan cerca está del original. La variante más corta es la mejor. Cuando hay dos variantes y una es larga y una es corta, generalmente, no siempre, porque podemos incurrir en error, hay otros cánones también, pero la más corta tiende a ser la mejor porque los escribas tienden a explicar y alargar. Cuando tenemos dos variantes de una verdad, una es corta y la otra es larga, generalmente la corta va a ser elegida. La variante que mejor explique las otras es la mejor. A veces nosotros tenemos varias variantes, muy bien, y luego tenemos una que podría explicar cómo fue que las otras se confundieron. Esa sería la elegida. Y número 5, la variante armonizadora debe ser desechada. Muchas veces los escribas hacían explicaciones, porque encontraban dos variantes y entonces trataban ellos de colocar una variante nueva que pudiera dar explicación a las otras. Generalmente esas deben ser desechadas. Bien, hay muchos más cánones como estos para trabajar sobre la crítica textual. Ya entrando en detalle, en relación al Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Resulta que las familias de manuscritos que tenemos del Antiguo Testamento las clasificamos en 7. Tenemos los manuscritos del Mar Muerto. Resulta que estos son unos manuscritos que se descubrieron allá por el 1948, es decir, hace unas cuantas décadas realmente, cerca del Mar Muerto. Allí había unas cuevas y unos pastores encontraron una serie de manuscritos, se encontraron allí y son muy buenos, ¿sí? La fecha es más o menos del 150 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Supuestamente aquí había una secta que tenía estos manuscritos y tras la destrucción de Palestina por parte de los romanos en el 70 después de Cristo, estas cuevas fueron abandonadas. Así es de que los manuscritos que están ahí, algunos datan del año 150 antes de Cristo, otros del 100, otros del 50 y otros, los últimos del 70 después de Cristo, que fue cuando esas cuevas fueron abandonadas. Estos manuscritos están escritos en paleohebreo, quiere decir hebreo muy antiguo.
No el hebreo que uno aprende en la escuela, no el hebreo que hablan los rabinos o que se habla en Israel, sino un hebreo muy antiguo realmente. Entonces son los mejores manuscritos que hay con respecto a la Biblia, los manuscritos del Mar Muerto, que fue un tremendo hallazgo. Eh, Después, o en segundo lugar, está la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hizo del hebreo original al griego en Alejandría, más o menos por el año 200 antes de Cristo. Los manuscritos más antiguos que tenemos de la Septuaginta datan del año 200 antes de Cristo hasta el 450 después de Cristo. Esos códices, el sinaítico, el alejandro y el alejandrino, perdón, y el vaticano, contienen la Septuaginta. Son escritos muy antiguos. También hablábamos la vez pasada de la Peshitta. La Peshitta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al arameo, ¿sí? Y se utilizó un alfabeto, a eso le llamamos siríaco. El alfabeto se llama siríaco. También el idioma se llama siríaco, pero en realidad es arameo, ¿sí? Arameo con un alfabeto cristiano. Y esos manuscritos tenemos más o menos del siglo V. Claro, tenemos posteriores, pero los más antiguos son del siglo V, de la Peshitta. Así es de que cuando tratamos de descubrir cuál es el texto original, no solamente utilizamos el hebreo, también utilizamos el griego porque tenemos manuscritos muy antiguos del griego, aunque es una traducción, nosotros podemos determinar cuál podría ser el texto original y también utilizamos el arameo y también utilizamos el latín, porque en el siglo V se tradujo la Vulgata latina y tenemos manuscritos muy antiguos de la Vulgata. Y esos manuscritos del Antiguo Testamento nos ayudan a encontrar el texto original. El texto que teníamos hasta hace poco, es decir, hace 100 años, el texto hebreo que teníamos era el texto masorético, o el de los masoretas, el que tiene puntitos para las vocales. Bien, ese texto databa del año 1000 después de Cristo. Y esto es fascinante, ¿sí? Porque quiere decir que hace 200 años no teníamos manuscritos para el Antiguo Testamento más viejos que el año 1000 después de Cristo, correcto. No los teníamos, porque los hebreos tienen la costumbre de quemar sus manuscritos antiguos, entonces no los teníamos. Y por eso, para la traducción del Antiguo Testamento era muy valiosa la versión de la Septuaginta, porque aunque la Septuaginta estaba en griego, no en hebreo, y es mejor el texto original, esos manuscritos de la Septuaginta eran 1000 años más viejos que los manuscritos hebreos. Entonces siempre se prefería el hebreo. Y esta es la razón por la cual las traducciones de la Biblia católicas siguen la Septuaginta más que el texto hebreo. O sea, las traducciones como la de Jerusalén, la Nacacolunga, esas traducciones de las cuales hablaremos en las próximas clases, esas traducciones seguían el texto griego para el Antiguo Testamento y no el hebreo. La Reina Valera sigue el texto hebreo, pues porque es el original, ¿no? Pero no teníamos hace 200 años más que manuscritos del año 1000 después de Cristo. Al descubrirse los manuscritos del Mar Muerto, prácticamente la crítica textual avanzó mucho porque se descubrieron manuscritos 1000 años más antiguos que los que teníamos. Y lo curioso de esto es que no había gran diferencia. Prácticamente eran idénticos los manuscritos. Y eso le dio mucho valor al texto masorético, pues en 1000 años no había cambiado, ¿sí? Entonces, porque se descubrió, por ejemplo, el manuscrito de Isaías en el Mar Muerto, y se pensaba que iba a ser distinto porque son 1000 años de diferencia del texto masorético, pero no había ninguna diferencia sustancial. Sí, había variantes, pero ninguna que fuera sustancial. También es importante para, sobre todo para la parte del Pentateuco, no el resto del Antiguo Testamento, el Pentateuco samaritano. Este Pentateuco samaritano está escrito en hebreo y claro, con un alfabeto diferente, un alfabeto samaritano, pero está en hebreo. Y este Pentateuco samaritano data del año 1150, perdón, antes de Cristo. Es muy valioso. El problema que tiene es que es un Pentateuco o una escritura sectaria. Es como la versión de los testigos de Jehová, por ejemplo, de la Biblia, que tiene variantes o tiene cosas que están introducidas para apoyar a esa iglesia. Lo mismo pasa con la Biblia mormona, por ejemplo. Ellos utilizan la Biblia, la Reina Valera 1909,
pero esa Biblia está alterada en aspectos que compaginan con su doctrina, y por eso se le llama Biblia sectaria. Lo mismo pasa con el Pentateuco samaritano, que era un Pentateuco hecho por los samaritanos para los samaritanos y tenía cambios intencionales para favorecer a la religión samaritana por encima de la religión hebrea o judía. Y eso lo hace deficiente, pero es muy antiguo. Entonces, en aspectos en que no apoya a la religión samaritana, realmente es una muy buena fuente para la crítica textual. Y por último, tenemos los Targum, sería propiamente mejor hablar de los Targumim en plural, ¿no? Pero Targum quiere decir traducción. Traducción del Antiguo Testamento al arameo. Y de esos tenemos muchos, más o menos del siglo V. No son tan valiosos realmente. Es mucho más valiosa la Peshitta, por ejemplo. Porque los Targums o los Targumim, Targumim es el plural, Targum es el singular. Entonces, un Targum es una traducción al arameo hecha por los judíos, mientras la Peshitta es una traducción al arameo, perdón, hecho por los cristianos. ¿Solo por ser cristiano es superior? No. Los cristianos fueron muy cuidadosos en esa traducción. En cambio, los judíos hicieron esas traducciones en el siglo V después de Cristo. Esto estamos hablando de cuando ya hay conflicto con la iglesia y entonces son traducciones muy descuidadas, están hechas en paráfrasis. Y eso quiere decir, en vez de traducir de manera literal el texto, lo que hacen es una explicación, una expansión, y eso disminuye su categoría. Cuando hablemos de las traducciones al español, veremos que hay traducciones literales como la Reina Valera, son siempre superiores como traducciones a las traducciones en paráfrasis, como la traducción fácil de leer o palabra de Dios para todos. Bien, avanzando un poquito, en cuanto al Nuevo Testamento, nosotros tenemos tres familias. Por una parte está el texto alejandrino, que data del siglo segundo al siglo cuarto después de Cristo. Aquí es donde están los mejores manuscritos en esta familia. Aquí es donde tenemos nosotros al Códice Vaticano, el Sinaítico, que se menciona como una Aleph, y al alejandrino que se le pone una alfa, como su señal. Bien, estos son tres códices muy buenos realmente. Pero aquí también a esta familia pertenecen los papiros antiquísimos que tenemos del siglo segundo. Dicho de otra manera, esta es la mejor familia, el texto alejandrino. Aparte de eso, tenemos el texto occidental, del cual emana la antigua Ítala y también varios manuscritos de la Vulgata. Este es bastante antiguo, del siglo tercero al siglo noveno después de Cristo, pero no es tan bueno. Es el texto utilizado en la tradición litúrgica de la Iglesia Católica Romana hasta antes del Vaticano II. Y estos manuscritos provienen de una gran región geográfica. Provienen del sur de África, provienen de Italia, de lo que hoy en día es Francia, Inglaterra. Es el texto preferido por las traducciones en latín, pero hoy en día para la crítica textual no se considera una muy buena fuente al texto occidental, aunque se utiliza y se toma en cuenta también. El texto bizantino se le llama así porque viene de Bizancio, ¿no? eh, Data del siglo V al siglo XVI después de Cristo. Es la variante que utilizaba la iglesia, o que utiliza hasta hoy en día la iglesia ortodoxa griega, ¿no? Católica ortodoxa. La mayoría de los manuscritos pertenecen a esta familia, un 95% de los manuscritos. Y es el texto utilizado por el Textus Receptus. Dicho de otra manera, la traducción Reina Valera sigue al texto bizantino, porque sigue el Textus Receptus. En cambio, la nueva versión internacional sigue al texto alejandrino. Por si nosotros queremos entender cuál es la diferencia entre una y la otra, o cuántas variantes, qué tan diferente es el texto alejandrino del texto bizantino, pues comparemos la nueva versión internacional con la Reina Valera. Y ahí tenemos nosotros una idea más o menos. No es gran diferencia, pero sí existe. Y se considera que el texto bizantino es deficiente comparado con el texto alejandrino. Volviendo al primer canon, donde pensábamos en la mayoría de los manuscritos, si nosotros le preguntamos sobre una variante, siempre el texto bizantino va a ganar, y por eso el Textus Receptus mantiene la idea de que el texto bizantino es superior. Pero si nosotros ya separamos por familia, nos vamos a dar cuenta que el texto alejandrino, aunque no tiene tantos manuscritos, los que tiene son mucho superiores. En conclusión, este trabajo de la crítica textual, del que hemos estado hablando, que se mira súper complejo,
ha sido ya hecho por grandes eruditos que se encargan de esto. Y a nosotros lo que nos entregan, ahora sí, los traductores de griego, lo que nosotros tenemos ya es el trabajo hecho. Ya, esto está cocinado. Cuando uno compra un Nuevo Testamento griego, como este que está acá, de la Nestlé Aland, se llama el texto Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento griego, es el texto crítico, es decir, el texto reconstruido, ya anda por la 28 edición porque se van consiguiendo nuevos manuscritos, porque se va trabajando en esto y van saliendo nuevas ediciones. Es un texto científico muy bueno. Pues cuando uno compra un Nuevo Testamento de estos, lo que va a encontrar adentro es una página como esta. Arriba nosotros tenemos el texto en griego, el texto reconstruido. No es el texto de un manuscrito específico, ni del Códice Vaticano, ni del Sinaítico, sino que es el texto crítico, el texto que los críticos creen que es el original, o sea, reconstruido, obviamente sujeto a errores. En determinados momentos tenemos dentro del texto una señal como esta T que implica ciertas cosas o este otro guioncito por acá. Muy bien, estas son claves que nosotros entendemos. Vamos al pie de página y leemos esas claves. Buscamos la clave en el versículo 10, por ejemplo. Acá está el versículo 10 y esta T me está hablando a mí de una adición que existe. Obviamente todo esto está escrito en clave. Y aquí me dice que se incluye kai meno. Oye, es una inclusión que nosotros tenemos a este texto. Quiero decir con esto que este sería el texto griego original y luego aquí me dice a mí qué manuscritos tienen cuál de las variantes. Dicho de otra forma, en este aparato crítico, que así se le llama a este parrafito, yo tengo los 5000 manuscritos y las variantes que ellos tienen. Estos números corresponden a los manuscritos. Estas letras corresponden a los manuscritos. Cada manuscrito tiene una letra que la determina. Si es un papiro, es una P gótica. Por ejemplo, esta Aleph que está acá quiere decir que el sinaítico tiene esta variante. Esta B significa que el Vaticano tiene esta variante. Y así podríamos leer cada una de las claves que tiene acá y yo puedo determinar qué manuscritos apoyan qué variante y qué manuscritos apoyan otra variante. Entonces, por ejemplo, me tiene aquí unos signos para decir otros manuscritos agregan, otros manuscritos quitan, otros manuscritos intercambian, otros manuscritos cambian la posición de las palabras y abajo me dice qué manuscritos hacen qué cosa. Entonces, esto es el texto crítico y yo no necesito tener los 5000 manuscritos. Con el Nuevo Testamento de la Nestlé Aland, yo ya tengo esos 5000 manuscritos en un solo texto. Acá aparecen las referencias a otros pasajes. Lo mismo con el Antiguo Testamento. Si uno compra la Biblia hebraica Studarkensia, que es el texto crítico, me va a aparecer algo similar. Me va a aparecer a mí el texto hebreo reconstruido, las anotaciones de referencia, como cualquier Biblia tiene sus referencias, y las anotaciones del aparato crítico al pie de página. En estos aparatos críticos no solo se incluyen los manuscritos griegos, también los manuscritos de la Vulgata, también los manuscritos de la Peshitta y todo lo demás está incluido. Pero obviamente hay que aprender a leer el griego para entender esto y hay que aprender a leer el aparato crítico. Lo mismo con el Antiguo Testamento, hay que aprender a leer el hebreo y hay que aprender a leer el aparato crítico. También tenemos un texto del Antiguo Testamento de la Septuaginta crítico. No agrego una fotografía acá en mi presentación, pero esto sería por hoy. Entonces, prácticamente la crítica textual resuelve el problema de cuál es el texto original. Esto es tan certero que los mejores eruditos calculan que nosotros podemos estar 99% seguros de que el texto que hoy en día tenemos es el texto original. Claro, siempre reconstruido, porque los originales lamentablemente no los tenemos. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.